Primera a Tesalónica capítulo 2, hoy versículos del 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro. Vamos al resumen, al repaso. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes, la palabra griega para separados es aporfanisomai, que habla literalmente de ser huérfano. Interesante, ¿no? Habla de el contacto, habla de que dejaron huérfano a alguien o separarse de alguien. Es una de las aplicaciones que tiene este verbo y bastante interesante ser hecho huérfano. Y eso es lo que sentían los hermanos cuando se alejaban de otros por motivos varios. Aquí tuvieron que arrancar de Tesalónica por la persecución que tuvieron, se fueron de Tesalónica hacia Berea. Pero interesante que en la época de hoy no se da mucho esto. También vemos al apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 35, una despedida de lágrimas en Mileto, porque no se iban a volver a ver. No estaban en la época actual donde no se veían la cara físicamente, pero después se iban a ver por WhatsApp, por Zoom, por Google Meet, etcétera. Y qué penoso es pensar que hoy en día, cuando un creyente se va de la iglesia a otra iglesia dentro del barrio, dentro de la ciudad, es poco el contacto, pasa a ser prácticamente un enemigo. O cuando se va de otro país o otra ciudad, no, poco nos interesa. Y aquí vemos realmente la actitud que había, que había entre los hermanos, el amor que había en la iglesia primitiva de decir, quedé huérfano por no verlos a ustedes, hermanos. Seguimos. Separados por un poco de tiempo, ahí la palabra tiempo en el griego es kairos. Kairos y cronos son dos palabras griegas que se usan para tiempo. De vista, pero no de corazón. Por eso que Pablo en 2 Corintios 11:28 decía que su preocupación eran las iglesias del Señor en la época. Interesante, ¿no? Tanto más procuramos con mucho deseo o pasión, también un sinónimo. De hecho, la palabra deseo ahí en el griego es la misma palabra que se usa para pasiones juveniles en las cartas a Timoteo. Así que era un deseo inmenso, enorme. Entonces, procurar en el griego significa, viene espoudazo, apresurarse a hacer algo, esforzarse, ser solícito. Y ese verbo también se utiliza en Efesios 4:13, ¿sí? Cuando se habla de solícitos en mantener en la iglesia el vínculo de la paz, unidos todos. Qué interesante, ¿no? Acá ver vuestro rostro. Lo mismo decía la segunda carta de Juan, el verso 12. Juan quería también ver en la cara a los hermanos para gozarse con ellos. Sigamos. Por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El verbo estorbar ahí es en copto, que significa cortar dentro. Se utilizaba en el griego en esa época para cuando una persona iba en un camino y o le estropeaban el camino o le ponían obstáculos. Pero es interesante que el Señor dice antes en el 16 que a él no le gusta cuando impedían el caminar, la predicación a los gentiles, pero aquí dice el 18 va y que Satanás podía estorbarles el camino a ellos. ¿Cómo se explica esto? Recordemos que Satanás debe pedir permiso al Señor, como lo hizo para poder tocar la piel de Job. Él no actúa solo. Satanás es poderoso, pero no es autónomo, no es independiente. El, el motivo que más me cuadra por el cual el Señor permitió que en el año 51 a 53, donde fue escrita la carta a los tesalonicenses, o sea, la época en la cual se escribía esto, probablemente el Señor no permitió que Pablo volviera con su equipo a Tesalónica, por lo que vemos en el capítulo 2 también de esta carta y el verso 8, cuando dice que ellos estaban dispuestos a dar su vida por ellos. Y explicamos en videos anteriores que eso significaba que y querían darse a tiempo completo por Tesalónica. Pero resulta que el apóstol Pablo fue llamado a entregar el evangelio a todos. A todos. Este era el segundo viaje, si no me equivoco, de Pablo. Y aún le faltaba un tercer viaje. Aún le faltaba mucha carrera todavía, como llama él. La carta tesalónica se cree que se escribió en el año 51 a 53. Ese es el rango que se cree que se escribió. Y recordemos que el apóstol Pablo fallece en Roma entre el 67 y 68. Entonces habían todavía 15 años más o menos mínimo de ministerio que Pablo tenía que seguir desarrollando. Recordemos, hermanos, que nosotros tenemos tres oposiciones. Satanás, sí, la más conocida. También está el sistema del mundo y también está nuestra carne. Probablemente sí, el Señor permitió que Satanás nos detuviera porque si pasaban esa barrera,
lo carnal, lo emocional también iba a ser un tropiezo. Quedémonos con los tesalonicenses, les tenemos cariño, pero aún faltaba más todavía, más gentiles que aún no habían recibido la claridad del Evangelio o la confirmación del Evangelio, como pasaría después con los romanos, que en el 57 reciben su propia carta, etcétera, pero eso es otra historia. Sigamos. Ya, a ver, ¿qué más podemos ver acá? ¿Qué más les puedo dar? Ya, el 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Interesante que en la vida del creyente lo más alto que tenemos es la esperanza bienaventurada, que es Cristo, que es lo que aparece ahí en la carta a Tito, capítulo 2, verso 13. La esperanza bienaventurada. El gozo, que está en el segundo lugar en el fruto del Espíritu, y el gozo también es lo que nombran los ángeles cuando anuncian el crecimiento, el nacimiento del Señor Jesucristo acá en la tierra. Lo más alto en la vida cristiana, y después suma corona. Y corona hay dos interpretaciones. Muchos dicen corona por la corona de laurel que recibían los ganadores de los Juegos Olímpicos de aquella época, en Corinto, desde donde se dice que se escribió la carta a Tesalónica, o también la corona de los emperadores, porque recordemos el contexto, estamos hablando del imperio romano gobernando el pueblo judío en esta época, y esa es una de las dos interpretaciones que se le da al término corona. Lo más importante espiritual para el creyente, lo más importante físicamente en el mundo, y así el apóstol Pablo veía a sus hermanos de Tesalónica. Una poesía, un amor entre hermanos increíblemente, que tú dices, ¿y dónde quedó? Porque hoy en día es poco el amor que hay entre iglesias, entre denominaciones, pero créelo, la palabra lo dice, siglo I existía ese amor entre creyentes. Seguimos. ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? 5 veces se nombra la venida del Señor Jesucristo en Tesalónica. Dejaron una por capítulo, por si acaso. ¿Y qué puedo decir? Aparte de corona, me recuerda mucho a lo que se nombra en Corintios y en Romanos, que es el tribunal de Cristo. Y aquí interesante porque en este versículo que acabo de leer, 2:19, de Tesalónica, primera carta, se habla de una de las 5 coronas que serán entregadas en el tribunal de Cristo. O algunos creen que es una sola corona y con 5 características. No vamos a entrar en ese detalle, pero sí aquí se ve la corona del evangelismo, del evangelista, que obviamente la tiene que tener Pablo, si es que no tiene las 5 coronas, porque recordemos cuáles son las otras coronas, la que aparece en Primera de Pedro, que es la corona de los pastores. Bueno, Pablo está siendo un muy buen pastor. Punto 1. Punto 2, la corona que aparece en 2 de Timoteo, que es la para los que aman la pronta venida del Señor Jesucristo. Y aquí habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y no se significa amar la pronta venida como decir, si el Señor viene, sí, yo sé que viene. No, no, no. Sabes que viene horas para que venga ese reino, o el rapto, como tú, lo que tú quieras, de los procesos del reino, y también horas para que estemos santificándolo constantemente. También está la que aparece en Apocalipsis y Santiago, que es la de las tentaciones, la de pasar pruebas. También está la de la incorruptible corona que aparece en 1 Corintios capítulo 9. Entonces, estas dos coronas últimas que he nombrado era lo que Pablo le quería ayudar a los tesalonicenses. Por eso en la carta, los 5 capítulos, le expone mucha doctrina, mucha exhortación, mucha, como se dice, ánimo, tal como veíamos que nombrábamos en el versículo 11 del capítulo 2. Y también está la corona de los pastores, del pastor, evangelista, la del buen testimonio también está, 1 Corintios, ¿sí? Así que eso, mis queridos. Y el versículo 20, ustedes son nuestra gloria y gozo. Eso es lo que tiene que ser tu motivación en el Señor, tus propios hermanos. Sí, ¿de qué vas a decir? Glorificar a Cristo, a Dios, amén. Es que eso ni siquiera tengo que nombrarlo, hermano. Pero la segunda prioridad tiene que ser siempre a santificarnos, ayudar a la iglesia. Como dijo una vez, hay 59 los unos a los otros dentro del Nuevo Testamento. Y lo importante, queridos hermanos, es que tu gozo no sea que el cargo ministerial que tienes, la iglesia grande, lo que haces aquí, allá, es ver el fruto en tus hermanos o verte tú obrando en tus hermanos, independiente que en ellos no resulte, no te tomen en cuenta todo lo que tú les ayudas o les guías, pero tú haz tu buena obra. Y eso es el gozo mayor. Ustedes son nuestra gloria y gozo, el creyente en sí. Así que eso, querido hermano, harta información. Terminamos con esto el capítulo 2 de Tesalónica. Ya se viene el 3, 4 y 5, que el Señor me siga usando. Y gracias por los que se dan el tiempo, por los que dan 10 minutos de su tiempo para ver estos videos.